Buenas tardes, Dios los bendice. Vamos a iniciar con nuestro estudio de miércoles. En esta ocasión vamos a tener nuestra octava clase y es el poder de la humildad delante de Dios para poder llevar a cabo nuestras batallas espirituales de forma correcta. Vamos a orar para iniciar. Padre Santo, te damos tantísimas gracias, mi Dios, en esta tarde por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres. Te rogamos, Señor, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa y sobrenatural, de una forma maravillosa. Te suplicamos, Rey de la Gloria, que tú tomes control de nuestras vidas, que nos des de tu sabiduría, de tu amor, de tu majestad y tu poder, que derrames, Señor, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo lo que has determinado sea hecho y sea cumplido de una manera poderosa, grande y sobrenatural. Te pido que toques a cada persona que pueda ver este estudio, que lo podamos comprender correctamente todos y que todo lo que tú has hablado, Señor, y todo lo que tú has propuesto en tu corazón para nuestras vidas sea cumplido sobrenatural y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Lo primero que tenemos que ver es definir lo que es humildad. Vamos a ver algunas definiciones. Humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Como consecuencia de ello, su conducta va dirigida hacia este tipo de acciones. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. El significado de humildad se relaciona con un origen etimológico como tal. La palabra proviene del latín humilitas, que a su vez proviene de la raíz humus, que quiere decir tierra. Y de esta raíz se desprenden algunas cosas. Viendo la humildad como valor, se refiere a una cualidad o a la cualidad que tiene una persona y que mantiene sus conductas naturales y normales, estabilizándose de acuerdo a la situación que se le presente frente a las diferentes circunstancias y frente a las diferentes personas. Esto porque reconoce la igualdad de la dignidad de cada ser humano, como tal en atención a que todos provenimos de la tierra. A mí me llama mucho la atención porque esta es una definición meramente gramatical y es importante que nosotros recordemos que en el libro del Génesis, en el capítulo 2, si pudiéramos ir para allá, la palabra nos muestra que el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Semejanza. Génesis 1:26, perdón. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego en el capítulo 2, nos muestra que el Señor emite, o es en el 3 más bien, estoy buscándola, aquí está, 3:19, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces realmente esta definición tiene ciertamente un vejo bíblico. ¿Por qué? Porque nos dice que la raíz es humilitas o humus, que quiere decir tierra, y la persona comprende que todos provenimos del mismo lugar, en la misma condición y en la misma situación. Y realmente, viéndolo de una forma fría, pues es una realidad.
Todos nacemos, como dice un dicho del mundo, todos nacemos sin ropa y sin ropa nos hemos de ir. Es importante que nosotros visualicemos que Dios es quien nos ha creado y al hombre le dijo en ese capítulo 3 que va a volver al polvo. Entonces es importante que nosotros entendamos nuestra real condición, que entendamos nuestros límites, que entendamos todo aquello que nos rodea para que no creamos más allá de lo que debemos creer. Ahora bien, la humildad es una cualidad humana independiente de la posición económica, social, cognitiva, de posición o lugar de poder o autoridad. Una persona humilde no pretende estar por encima ni debajo de nadie, sino que sabe que todos tienen una dignidad igualitaria y toda existencia tiene el mismo grado de dignidad. Aquí me llama mucho la atención porque estamos hablando específicamente del hombre, pero la existencia también tiene cierto grado de dignidad. ¿Por qué? Porque simplemente Dios la creó, y me refiero a la creación de Dios en todos los ámbitos. Entonces, cuando nosotros ubicamos la humildad dentro de nuestra vida, entonces empezamos a tener algo que se llama respeto por la vida, por la creación y por todo lo que nos rodea. De allí que ser humilde no implica dejarse humillar, pues la humildad no supone una renuncia a la dignidad propia como personas, como se aplica en el valor de la humildad cotidiana. Por ejemplo, el reconocer los errores delante de los demás constituye un acto de humildad, y ese acto de humildad no te va a restar autoridad, ni poder, ni conocimiento, ni ninguna otra condición. El reconocimiento que tú tengas de tus límites como ser humano te hace humilde. Es importante, y no con esto quiero decir que todo el mundo esté, perdón la coloquial expresión, hablando a los cuatro vientos, todos sus errores, pero si cometiste un error, tienes que tener la humildad de reconocerlo para poder arreglarlo, para poder llevar a cabo las cosas como deben ser. Características de la humildad. En tanto virtud, la humildad reúne una serie de características manifiestas en el comportamiento. Algunas de estas características son, esto es gramatical, por eso lo estoy leyendo. Comprender la igualdad y dignidad, punto número 1, comprender la igualdad y dignidad de todos los individuos, de todos los sujetos, sean hombres o sean mujeres. Punto número 2, valorar el trabajo y esfuerzo de cada persona, en el área que sea. Yo no puedo pensar que hay sujetos o individuos de primer nivel, de segundo y de tercero. No puedo. Esta situación, como por poner algún ejemplo, creó un gran caos en el mundo. Un ejemplo muy claro es cuando Hitler dijo que quería crear una raza de primer nivel, superior a las demás. No hay razas superiores. Delante de Dios todos somos iguales, Él no hace acepción de personas. Punto número 2, valorar el trabajo y esfuerzo de cada persona. Esto nos lleva a comprender que todo lo que la gente hace es valioso, tiene un valor específico. Y si no reconocemos el esfuerzo de cada persona en el trabajo de cada día, entonces no somos humildes. Voy a poner un ejemplo. Si una persona cada tercer día, cada 8 días, va al templo y lo asea, junto con otros 3, 4 o solo, eso no lo hace ni menos ni más. Pero ese trabajo tiene que ser reconocido, porque si esa persona o las personas que van y hacen ese trabajo no son reconocidas, van a terminar teniendo una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque no se les reconoce su trabajo. Parte de la humildad es el reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de cada persona. Y en el ámbito espiritual más aún. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que una persona se duela porque no le reconocemos el trabajo, es complicado. Es complicado, hay que reconocer el esfuerzo, hay que reconocer el trabajo de lo que hace la gente en cualquiera de los ámbitos. Punto número 3, reconocer, aunque relativizar, las virtudes propias. Una persona que es humilde
nunca te va a estar platicando todas sus virtudes. Porque las reconoce, sabe lo que Dios le ha entregado, sabe lo que Dios le ha dado, pero no te las está maximizando, no te las está platicando constantemente, no te está diciendo cuáles son sus triunfos, cuáles son sus aciertos, sino que Él las conoce y las lleva a cabo porque sabe que es parte inherente de su vida. Otro punto son las limitaciones propias. Yo debo reconocer las limitaciones que tengo como persona, porque si no reconozco mis limitaciones voy a estar fracasando y voy a estar tropezando constantemente. En el proceder y en el trabajo cotidiano, si yo no conozco mis limitaciones, voy a pensar que creo que puedo hacer todo. Y no podemos hacer todo todos. Habemos personas que somos diseñados, que estudiamos para una u otra cosa, y es a lo que nos debemos dedicar. La iglesia no es la excepción, por eso se llama el cuerpo de Cristo, porque tiene órganos, tiene pies, tiene manos, tiene ojos, tiene oídos, tiene orejas, tiene boca, tiene dientes, tiene todo. Y como cuerpo tiene que funcionar. Y nunca va a ser la misma función la mano derecha que la mano izquierda, el pie derecho que el pie izquierdo, pero todos tienen que estar coordinados por un cerebro. Y esa es la visión bíblica que tenemos que tener. Pero tenemos que saber la limitación que tenemos como personas en cuanto a estas circunstancias. Otro de los puntos es que nos debemos expresar con afabilidad. Esto es hablar amablemente. ¿Por qué? Porque si yo no le hablo a una persona correctamente, la persona se puede doler, se puede lastimar. Si no le hablo con las palabras correctas, no le pido las cosas de favor. Decía mi papá que hay dos palabras mágicas, que es pedir por favor y dar las gracias. No nos quita nada hacerlo. No nos quita nada, ni nos quita autoridad, ni nos quita poder, ni nos quita nada absolutamente. Al contrario, nos hace más aceptos. Tenemos que ser amables con la gente. Otro de los puntos, actuar con modestia, sencillez y mesura. Yo no puedo estar sacando pancartas porque Dios hizo un milagro a través de mi vida. Ya lo hizo, pero quien lo hizo es Dios, no yo. No soy yo el de la unción, no soy yo el del poder, no soy yo el de la autoridad, es Dios. Oiga, es que predica usted precioso. Pues a lo mejor a la gente le gusta, pero a otros no le va a gustar tanto. Pero aquí lo importante no es qué tan bonito, qué tan feo prediques, sino que prediques la verdad, que hables correctamente, que hagas las cosas como deben ser. ¿Para qué? Para que tu vida funcione como debe ser. Ahora bien, si tú tienes la capacidad de tener un cierto nivel económico, por ejemplo, el que traigas un vehículo de 3 pesos no te hace mejor que el que trae un vehículo de 1 peso. El que traigas una camisa de marca no te hace mejor que aquel que no trae la camisa de marca. El que traigas unos zapatos bonitos no te hace mejor que el que trae los zapatos feos. Lo que te va a hacer mejor es tu relación con Dios. Y el que reconozcas que lo que tienes te lo ha dado el Señor. Por eso tenemos que entender esa situación de modestia. Y esto es un punto bien importante que quiero tocar. Hay algo que se llama falsa modestia, que se comportan hipócritamente cuando de verdad no son modestos, sino lo que buscan es ser visualizados, ser reconocidos, ser vistos. Dice la palabra de Dios que cuando oremos no seamos como los hipócritas, porque ellos aman pararse de pie en las sinagogas. Hay mucha gente que le gusta ser vista y esa es su recompensa. Busquemos ser recompensados por Dios, no por los hombres. La modestia te va a ayudar mucho, de verdad. La sencillez y la mesura. ¿A qué me refiero con sencillez y mesura? A la hora de expresar las cosas, las tienes que expresar de la mejor manera. A la hora de actuar, tienes que actuar de la mejor manera, siendo sencillo. Imagínate que un médico que predica la palabra se para y empieza a hablar con términos médicos. ¿Quién lo va a entender? O un químico te empieza a hablar con términos químicos, o un ingeniero te empieza a hablar con términos técnicos, un abogado con términos jurídicos. No todo el mundo es abogado, no todo el mundo es ingeniero, no todo el mundo es médico, y no todo el mundo te va a entender los términos. El mensaje de Dios tiene que ser algo sencillo, algo simple.
Yo les pongo de ejemplo de repente la caricatura de Canito y Canuto, que ya me imagino yo al hijo, que es Canito, diciéndole: oh Padre amado mío de mi corazón, ¿me permitiría tomar 2 panes, un sándwich y mayonesa para hacerme un emparedado, un sándwich? No, eso no le agrada a Dios. Simple y llano. ¿Podría yo hacer esto? Fácil. A veces las oraciones más simples, la transmisión de los mensajes más simples, son los que más impactan nuestra vida. Son los que más nos transforman. Ahora, tenemos que ser mesurados en todas las cosas. Tenemos que tener el cuidado de hacer las cosas correctamente en el lugar adecuado y a la hora adecuada. Yo no puedo pretender ir a un partido de fútbol con un smoking. Tengo que ser mesurado. Tengo que saber qué es lo que tengo que hacer en el lugar correcto, a la hora correcta. Siempre, en todas mis conductas. Punto que sigue. Tengo que percibir las relaciones sociales desde un punto de vista horizontal. No hay gente de primero, ni de segundo, ni de tercer nivel, ni de cuarto, ni de quinto. Delante de Dios todos somos iguales porque todos tenemos la misma contextura. Somos seres humanos. Y como tales, tenemos que entender que Dios no hace acepción de personas. Dios no dice: este hombre va a ser de primera, este de segunda, este de tercera. Cuando Dios otorga un ministerio, un trabajo a una persona, lejos de que la gente crea o piense que le va a dar mayor jerarquía, lo está degradando. Y te voy a explicar por qué. Pensemos en un apóstol. El apóstol sí es real que Dios lo puso como administrador y autoridad de la iglesia. Sí, es muy real. Pero ese apóstol va a servir a todos. La pregunta es ahora inversa. ¿Todos le van a servir a él? Va a haber gente que me diga deberían, unos van a decir que sí, otros que no, pero la verdad es que no es cierto. Él sí está obligado delante de Dios a servir a todos. Y las ovejas no están obligadas a servirlo a él. Sencillo. Y estoy hablando de la autoridad máxima de la iglesia. Otro punto, escuchar a los demás y tomar en cuenta sus opiniones. Una persona humilde no puede pretender que solo sus ideas sean las que se fundamenten para hacer algo. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferente visión de muchas cosas. Imagínense que yo le pidiera a alguien que me hiciera un pendón, un póster, una fotografía, y yo le dijera cómo la tiene que hacer. Pues yo no soy el adecuado y el específico para eso. Yo le muestro el requerimiento y el que lo sabe hacer, lo hace. Ejemplo, esta grabación. Yo le digo a la persona o a las personas: necesito grabar los mensajes para que la gente los escuche. Gloria a Dios por eso. Pero yo no sé si la cámara debe tener ciertas características o no. No sé tampoco qué tipo de memoria tiene que tener la cámara. No sé tampoco cómo va a ser lo del enfoque, qué luz o qué falta de luz tiene que haber. Mi trabajo es pedir la grabación, que quien lo sabe hacer lo haga, y lo que yo sé hacer, que es enseñar la palabra, hacerlo frente a la cámara. Eso es muy importante. Ahora bien, si nosotros no aprendemos a escuchar, nunca vamos a poder recibir la necesidad de la gente. Y si no podemos recibir la necesidad de la gente, no vamos a poder resolver nada. Y esto es en el ámbito natural y espiritual. Pero quiero comentar algo que es bien importante. El Señor nos creó a su imagen y semejanza. Esto quiere decir, nos creó casi perfectos. Digo casi porque nos va a perfeccionar a la hora que nos glorifique. O a sus ojos perfectos. La pregunta sencilla es: ¿por qué nos dio 2 oídos y una boca? Para mí es sencillo. Porque tenemos que hablar la mitad de lo que debemos escuchar.
Fácil. Numéricamente se opera. Entonces aprendamos a escuchar, mis amados. Aprendamos a escuchar, a tomar en cuenta las opiniones que nos presentan, las valoramos y las podemos poner en práctica. Otro punto, respetar genuinamente a la gente. Eso es determinante. No puedo decir que amo a una persona si no la respeto. No puedo decir que amo a Dios si no respeto a las personas. Voy a hablar del cuerpo de Cristo. Si yo no respeto a un hijo o a una hija de Dios, sea con una conducta, sea con una expresión, sea con falta de hacer algo, porque hay pecados de acción y de omisión como los delitos, ¿no? Podemos dejar de hacer lo bueno y nos es pecado. Dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El hecho es que si yo no respeto genuinamente a la gente genuinamente me va a irrespetar a mí también. Y va a irrespetar lo que represento. Y va a faltarle el respeto a Dios. Esto es bien sencillo. Y de estos nos encontramos muchos casos. Hay gente que dice, no, es que yo sí amo a Dios, yo sí oro, yo sí. Perfectamente. La obligación es creerle. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si tú ves que en su conducta no es real lo que está diciendo? Vas a valorar la conducta, eso es normal. Y probablemente hasta un juicio vas a hacer que no deberías. Pero lo que te va a pasar es que te vas a molestar. Y te vas a molestar porque está insultando, está irrespetando, le está faltando el respeto a tu inteligencia. Es como cuando un hijo le quiere mentir al papá o a la mamá o lo quiere engañar. El papá se molesta, número uno, por la mentira y número dos, porque le quiere ver la cara. Esa es la realidad de las cosas. Entonces tenemos que aprender a respetar genuinamente a la gente, en todas las áreas, en todas. Esto es muy, muy importante. Ahora bien, hay casos en los que la gente necesita que le demos amor. La gente necesita saber que si somos hijos de Dios o que quienes son hijas de Dios realmente aman, como dice la palabra de Dios. Yo no puedo decir que amo a un hermano y no lo saludo. No puedo decir que amo a un hermano y no oro por él. No puedo decir que amo a un hermano y que estoy murmurando de él. No puedo decir que amo a un hermano y no preocuparme por orar por su vida. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está, como dice la palabra, ese afecto fraternal? ¿Dónde se encuentra ese amor que Dios nos dio, ese amor filis? ¿Dónde está? Dice el apóstol Juan que cómo podremos amar al que no vemos si al que vemos no lo amamos. Necesario es que aprendamos a amar correctamente a la gente que nos rodea. Es más, el Señor Jesús nos dijo que tenemos que amar a los enemigos también. Entonces es una situación complicada. Quiero tocar algunos puntos bíblicos en cuanto a la humildad. Según la doctrina cristiana, la humildad es una actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad, su soberanía y su perfección, en plena conciencia de que ha sido Él quien nos ha concedido la gracia de la vida eterna, la vida natural y espiritual. En el cristianismo la humildad implica reconocer, punto número uno, nuestra condición delante de Dios, saber lo grande que es Él y lo pequeños que somos nosotros. Y no con esto estoy minimizando al ser humano, ni mucho menos, porque somos una creación de Dios y nos hizo a su imagen y a su semejanza. Esto es importantísimo que lo entendamos. Pero también tenemos que reconocer y entender que esa creación que Dios hizo con nosotros tiene cierta dignidad, tiene cierto peso espiritual.
y nosotros tenemos que sujetar esa dignidad a la voluntad divina. ¿Por qué? Porque provenimos de Él. Él fue el que nos creó, Él fue el que nos dio vida, Él fue el que nos hizo ser lo que somos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos claramente cómo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, empezamos a sujetarnos a ella, empezamos a obedecer lo que dice su palabra y empezamos a vivir adecuada y correctamente. Entonces, nuestra conducta debe buscar ser buena, agradable y perfecta también. ¿Para qué? Para asemejarnos a la medida y estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y como ejemplo, no creo que haya habido otro más humilde que Él. ¿Sí? Ahora bien, es importante que nosotros veamos algunos conceptos bíblicos que tenemos en la palabra de Dios para poder entender y comprender lo que Dios nos quiere mostrar en relación a esto. Y les quiero pedir que vayamos a la primera epístola del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 4. Dice, bueno, voy a leer desde el verso 1. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. El entender el padecimiento, el sufrimiento, nos va a hacer sensibles. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí hay unos puntos que son importantes que los entendamos. Apacentar la grey de Dios quiere decir cuidar a la iglesia en el ámbito que nos corresponda. Regreso al del que hace la limpieza. Quien hace la limpieza, o quienes hacemos la limpieza, yo lo hice mucho tiempo y la sigo haciendo. Quienes hacemos la limpieza estamos cuidando el área en la que se va a sentar una persona, que esté limpia, que huela bien, que esté presentable. Entonces es cuidar esa parte también. Eso es cuidar la grey. Cuidando de ella, no por fuerza, no nos tienen que obligar, tiene que salir de nuestro corazón el hacer esta situación, sino voluntariamente, eso es muy claro, no por ganancia deshonesta. Ningún siervo debe trabajar por ganancia deshonesta. Verso 3 dice, sino con ánimo pronto, o sea, tenemos que estar listos para hacerlo. Verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Tenemos que ser ejemplo. Yo no puedo pedirle a un congregante, oiga, venga a hacer el aseo a las 10 de la mañana del domingo o a las 9 de la mañana del domingo, si él jamás me ha visto a las 10 o a las 9 de la mañana del domingo haciendo el aseo. Y si yo lo cito, yo tengo que ser el primero en llegar a ese lugar, ya sea para apoyar, si es que tengo que apoyar en algo, o para ver que se haga bien. Porque yo no puedo dar una instrucción si no lo sé hacer. Hay un dicho en el mundo que es muy real, que dice que para saber mandar hay que saber obedecer. Pero para saber mandar hay que saber hacer lo que se va a mandar. Porque si no, ¿cómo lo vamos a mandar? Lo hacen mal y ¿cómo corregimos? ¿Cómo situamos a la persona en esto está bien y esto está mal? Imposible. Ahora sí, vamos al verso 3. No, ya lo leímos. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad.
revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí hay unos puntos que yo quiero marcar que son muy importantes. Verso 5. Jóvenes, pero dice algo antes. Y la palabra es igualmente. Entonces aquí el apóstol Pedro está diciendo, igual los adultos que los jóvenes, igual los adultos que los niños, igual los jóvenes que los adultos, igual los jóvenes que los niños. Esto dice todos. Estar sujetos a los ancianos. ¿Y por qué habla de los ancianos? Porque son las personas que, y no hablo de la ancianidad natural, hablo de la ancianidad espiritual, porque son las personas que conocen el caminar y el proceder de la iglesia. Entonces esa sujeción nos va a llevar a desarrollar humildad, nos guste o no. Pero tenemos que hacerlos. Revestíos de humildad, porque muchas veces resulta ser que alguien dice, ¿y por qué me va a mandar él lo que tengo que hacer? ¿Por qué me va a decir aquel lo que tengo que decir? ¿Por qué me va a decir aquel cómo tengo que hacer las cosas? Porque tiene más experiencia que tú, porque conoce el camino y probablemente porque es su trabajo. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, aprendemos a ser humildes. Cuando aprendemos a ser sujetos, cuando aprendemos a revestirnos de esa sujeción, estamos siendo humildes. Y dice la segunda parte de este verso 5, Dios resiste a los soberbios, los echa fuera, los hace a un lado, y da gracia a los humildes. Dicho de paso, si tú quieres que la gracia de Dios sea sobre tu vida, tienes que ser humilde. Verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Por eso el Señor te dice, y cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, deja la puerta atrás, ciérrala. Cerrada la puerta, ahora tu Padre que te ve en secreto, y el que te ve en secreto te recompensará en público. Pero lo previo dice, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas para ser vistos. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que fueron vistos, es lo que querían, ahí está, se acabó. No pidas más, no hay otra cosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscabas. Dios te lo está otorgando. 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto con lo que empieza el verso 8, a mí me llama muchísimo la atención porque dice, ser sobrios. Y no se refiere a lo natural de que no ingieras una bebida alcohólica, sea sidra o cualquier otra bebida alcohólica, vino o lo que sea, un destilado, un vino. Sino que debemos ser sobrios en nuestra conducta. En lo que sí debemos ser totalmente extravagantes es en la forma de entregarnos en la adoración a Dios. Y la mejor adoración se llama obediencia. Tenemos que ser extravagantes al obedecer a Dios, al creerle a Dios, al sujetarnos a la voluntad de Dios. Pero en nuestro comportamiento tenemos que ser sobrios, porque eso nos va a marcar tal cual se comportó el Señor Jesucristo. Él fue sobrio en toda su conducta. Oiga, pero se enojó cuando vio a los comerciantes en el atrio del templo. Sí, se airó, pero no pecó. No pecó. Igual tú y yo podemos molestarnos por algo, pero no tenemos por qué pecar. Al final de cuentas, Dios va a arreglar todo. Y tenemos que ser sobrios en la manera de conducirnos, en la manera de hablar, en la manera incluso de orar, en la manera de expresarnos. Porque nos estamos expresando delante
de Dios, el ejemplo que yo pongo. Si vamos a presentarnos ante un gobernante, pues nos presentamos bien y somos sobrios a la manera de hablar, en la manera de reírnos, en la manera de comer, en la manera de caminar, en la manera de hacer todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener esa sobriedad. ¿Por qué? Porque al que no es sobrio el diablo lo está viendo más, porque se está anunciando. Y dice la Escritura que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dicho de paso, es importante que nosotros entendamos que debemos tener esa naturaleza divina. Oiga, ¿y cómo obtengo yo esa naturaleza divina? Les quiero pedir que vayamos a la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, por favor. Verso 3 en adelante. Dice la Escritura, bueno, el título que tiene es Partícipes de la naturaleza divina. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Punto número 1. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Es decir, todo lo que nos pertenece porque tenemos vida eterna. Y a la piedad, es al entregarnos al trabajo. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos llamó, el Padre nos llamó para ser sus hijos. Por eso Juan 3:16 lo dice así. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos que echar fuera de nuestra vida la corrupción que hay en el mundo y la concupiscencia que pudiera haber en nosotros. ¿Qué es esto? El deseo a pecar. Tenemos que decir no al pecado. Hace muchos años hubo una campaña que a mí me llamó mucho la atención, que decía, di no a las drogas. Yo sigo con eso, di no al pecado, punto, se acabó. Y entonces vamos a avanzar de una manera diferente. Ahora bien, verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir. Tenemos que sumar a vuestra fe, o sea, tenemos que tener fe, virtud. A la virtud, conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que una virtud sin conocimiento no va a funcionar y no va a operar. Una fe sin conocimiento tampoco va a funcionar y no va a operar. Al conocimiento, dominio propio. No puedes creer que porque tienes mucho conocimiento de la palabra de Dios, puedes tratar de acomodarte o sobreponerte a las personas. Nunca, nunca jamás. No, es que yo sé más. No. Porque siempre va a haber alguien que sepa más que uno. Siempre. No, es que es el más erudito en el mundo. Sí, el Señor Jesús sabe más, punto. Al conocimiento, dominio propio. ¿Por qué? Porque si no hay dominio propio, perdemos todo, aunque haya conocimiento. Y la virtud se pierde. Y no podemos decir que alguien que no tiene dominio propio tiene fe, porque si no, ¿a quién le está creyendo? Ahora bien, al dominio propio, paciencia. Tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios, que es el Kairos. Si nosotros queremos que todas las cosas operen y funcionen como yo quiero o como tú quieres, estamos fuera de la jugada de Dios. A la paciencia, piedad. Tenemos que ser piadosos, mis amados, porque si no somos piadosos, no vamos a operar en el corazón de nuestro Dios. A la piedad, afecto fraternal. Si yo no aprecio, si yo no tengo afecto por mis hermanos, repito la cita bíblica que dije hace rato, ¿cómo voy a tener afecto por Dios? ¿Cómo voy a amar a Dios? Porque dice al final, y al afecto fraternal,
Amor. Verso 8. Digo, el amor es la esencia de Dios y lo tenemos que tener nosotros. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si estas cosas que acabamos de leer, que son fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, 8 cosas para que seamos nuevas criaturas, 8 es nuevo comienzo para que seamos nuevas criaturas. Porque si estas cosas que están en vosotros abundan, no los dejarán estar ociosos. Cuando nosotros tenemos estas 8 cosas en nuestra vida, la humildad va a darse por sí sola y no nos va a permitir estar ociosos en las cosas de Dios. Vamos a tener que estar haciendo algo forzosamente en el orden divino. Y dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que dar frutos como hijos de Dios. Y esos frutos nos van a llevar a entender que forzosamente para dar esos frutos y poder presentarlos correctamente, tendremos que ser humildes. Vamos adelante. Ahora bien, esta humildad nos lleva a entender que los seres humanos somos todos iguales ante los ojos de Dios. Como dijimos hace un rato, Él no hace acepción de personas. De hecho, hay muchas cosas, pero vamos a tocar el ejemplo máximo, que es el del Señor Jesucristo. Y te quiero pedir que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, por favor. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Y bueno, si estás ahí en tu casa, di amén, por favor, no te escucho, pero voy a hacer como que te escucho. Amén. Verso 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito Dios. Vamos a ver los puntos que están en esta escritura. Nos dice el apóstol Pablo que tenemos que tener el mismo sentir de Cristo. Él se sujetó y obedeció. Se despojó de sí mismo. Tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí yo quiero llegar a un punto muy importante, que es lo siguiente, ¿verdad? El apóstol Pedro nos dijo hace rato que tenemos que ser sujetos, sumisos, tenemos que estar revestidos de humildad y tenemos que ser sobrios, estar cuidando, velad, porque dice sed sobrios y velad. El apóstol Pablo aquí en Filipenses nos está dando estos puntos. No tenemos que querer ser iguales. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de hombre no estimó ser igual. Nunca debemos buscar ser igual a otro. ¿Por qué? Porque la condición en la que Dios nos creó a cada uno de nosotros, nos creó en un entendimiento de perfección. Y ese entendimiento de perfección nos lleva a entender y comprender que ninguno de nosotros somos iguales, eso es muy claro, pero que tu vida y mi vida fueron creadas con un propósito específico para hacer una obra específica. Yo jamás voy a poder hacer el trabajo que tú haces de la forma que tú lo haces. A lo mejor me asemejo, pero nunca va a ser igual, porque tú estás diseñado para hacer ese trabajo.
porque Dios te creó con un propósito específico. Entonces no estimes ser igual a otros, ni lo pienses. Es que a mí me gustaría tener la unción del apóstol fulano o del siervo perengano. No, busca meterte con Dios para que la unción que está prometida para tu vida aflore y entonces puedas hacer la obra a la que Dios te ha mandado. Eso es lo que tienes que hacer. Punto número 2. No se aferró a la idea de ser Dios. No te aferres a una idea tuya. Hay personas que se aferran a la idea de ser ministros en algo. Y de alguna manera se van posicionando y buscan los nombramientos. Quiero decirte algo que es bien importante. Los nombramientos como tales son humanos. Cuando Dios nos da un llamado, Dios nos pone a trabajar en el lugar donde nos llama. Ahora bien, la Biblia nos muestra, voy a hablar de los ministerios, por referirlos meramente, que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sí los hay. Pero también nos dice la Biblia que hay falsos o mentirosos, apóstoles mentirosos. Está escrito en Apocalipsis. Nos dice que hay falsos profetas en todos los evangelios. Nos dice que hay falsos hermanos en las cartas paulinas, que son los evangelistas. Nos dice que hay falsos pastores. Jeremías lo habla muy fuertemente. ¿Por qué? Porque Dios les requiere. Pero también nos dice que hay falsos maestros. Entonces hay verdaderos y falsos. Lo que tenemos que identificar nosotros es quién es verdadero y quién es falso. ¿Cómo lo voy a poder identificar? Conociendo la palabra de Dios. Un falso en algún momento va a cometer una aberración. Siempre lo hacen. Siempre lo hacen. Mira, yo digo de broma, pero es una realidad. Dice la palabra de Dios, tened cuidado con los lobos rapaces porque vendrán vestidos a vosotros, vestidos de ovejas. Se podrá disfrazar el lobo, se podrá poner la piel de oveja, cerrar el cierre, lo que tú quieras, estoy hablando de algo espiritual, pero hay algo que nunca le va a poder cambiar. Jamás. Es el hocico. Jamás le va a cambiar. Porque el lobo va a tener hocico de lobo y la oveja va a tener hocico de oveja. Te lo voy a trasladar a lo espiritual. El lobo va a tener boca, labios y lengua de lobo. Y la oveja siempre va a tener boca, lengua y labios de oveja. Por eso es tan importante que aprendamos a escuchar. Porque de la abundancia del corazón hablan los labios. Por eso, necesario es conocer la palabra y escuchar. Fácil. Y entonces reconocerás al falso y al verdadero. Pero si tú no conoces la palabra, va a venir el falso y te va a decir, es que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquí y vamos a hacer allá. Eso no funciona. Para una vida real no funciona. Por eso es tan importante que seamos totalmente bíblicos en lo que enseñamos, en lo que vivimos. Que seamos cristocéntricos. El que nos salvó fue el Señor Jesucristo. Y que todo lo fundamentemos en la palabra de Dios. Cualquier profecía que se te dé, que no esté cimentada en la Biblia o que no concuerde con la Biblia, no es de Dios. Punto. Oiga, pero es que me dijo que no es de Dios. Vamos rápidamente, te voy a poner un ejemplo. Al libro de Josué. Capítulo 1. Imagínate que llegara quien tú quieras y te diera una profecía más o menos así. El Señor dice así a tu vida, que va a traer, es un ejemplo, no lo estoy profetizando, que quede claro, prosperidad, que va a traer bendición, que vas a hacer negocios multimillonarios, y te dicen probablemente lo que quieres oír. Y entonces, gloria a Dios, recibo que nos... Fíjate lo que dice la Escritura. Que a mí me lo dijeran, ¿no? Y entonces yo agarraría el libro de Josué que ya tienes en tu mano y me iría a leer el verso 6 en adelante.
Y dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Punto número 1, tú repartirás, tú tendrás que trabajar. Ah, caray. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ay, bendito Dios, a ver cómo está esto. Entonces, si yo quiero ser prosperado, me tengo que esforzar, tengo que ser valiente y tengo que cuidar de hacer toda la ley que me mandó Moisés. ¿Qué es esto? El Pentateuco. Oiga, pero yo no soy judío. Entonces, cuida de guardar y hacer todo lo que está escrito en la Biblia. Fácil. ¿Verdad que cambia? En cambio, si viene alguien y te dice, aquí yo te profetizo, que si tú trabajaras y te esforzares como lo hizo Josué, vendrá bendición del cielo y te prosperará sobrenatural y poderosamente. Ah, cambian las cosas. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, para que te vengan todas las cosas que Dios quiere para tu vida y no seas engañado o engañada con palabras que no vienen del corazón de Dios. Eso es importantísimo. Otro punto. Tomó forma de siervo. Si nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que tomar forma de siervo, no hay más. Y me refiero al servicio que tenemos que hacer en todos lados. Hay un dicho del mundo que dice que el que vino a servir y no sirve, no sirve. Tenemos que servir a los demás. Ese es el propósito de Dios, servir a nuestros amados, a nuestros hermanos. En la situación y en la forma que sea, tenemos que servir de acuerdo a la voluntad de Dios, no la mía. De acuerdo a la visión de Dios, no la mía. Oye, en mi trabajo secular, quiero decirte algo. Dios te creó con un propósito, te dio características específicas, te dio conocimientos específicos. Los tienes que aplicar. ¿Para qué? Para que le sirvas a la primera persona que le tienes que servir, que es a ti mismo, a tu familia y a los demás. Ese es el propósito de Dios. Lo tienes que hacer así. Y luego dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, estoy en Filipenses 2, perdón, nuevamente, Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y ahí hago un paréntesis. Muchas veces, y lo voy a decir muy claro, al ser humano le cuesta muchísimo trabajo obedecer. Quiero ponerte el ejemplo de lo que estamos viviendo, porque, bueno, es a nivel mundial, ¿verdad? Lo del problema de este virus llamado COVID-19. La Biblia nos muestra, como subí en la palabra del día de hoy, creo que fue, nos muestra claramente que no debemos comer animal con vida, esto es vivo, que no debemos comer animal con sangre, cualquiera de las dos cosas, es la misma acepción. Dicen los que están hablando y narrando esto, que el virus inició porque una persona se comió un crustáceo del mar vivo. La Biblia nos muestra en Deuteronomio 12, como lo subí en la palabra del sábado, que no debemos comer vida, animales vivos, que no debemos comer la sangre. Y dicen los que han estado investigando esto, que el virus empezó porque una persona se comió un crustáceo y que de ahí se desató todo y que estuvieron buscando y viendo y todo, y de ahí fue donde se inició. Y muchos me dirán, bueno, muchos comían y hacían, ¿por qué de ahí? Fue el elemento específico que detonó. Pero si esa persona hubiera obedecido la palabra que dice que no lo comiera, no se hubiera detonado. Eso es lo que a mí me impresiona, que mucha gente excusa su desobediencia en la desobediencia de los demás, y eso no es correcto. ¿Y por qué tocó este punto? Porque si yo no soy obediente,
Si yo no hago las cosas como deben ser, mi pregunta es, ¿cómo puedo decir que tengo humildad? ¿Cómo podría yo decir, sí, soy humilde, o la gente decir, soy humilde, si soy un desobediente? Eso no opera. Quiero que vayamos a Mateo 11, 28 al 30, por favor. Mateo 11, 28 al 30. Dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, nos dice Él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A mí me llama mucho la atención esto que dice el Señor Jesucristo, que dice, llevad mi yugo. La Biblia nos muestra que el yugo que cargó el Señor fue pesadísimo, porque fue sujeto a un juicio que fue una señalización directa, que no hubo defensa, que hubieron muchos acusadores, que hubieron muchas falsedades, y Él no nos pide eso. Llevar el yugo del Señor es llevar el mensaje del Señor Jesucristo y presentarnos como tal, como que somos hijos del Dios Altísimo, salvados, rescatados, levantados, perdonados, sustentados, vivificados por el Señor Jesucristo. Eso es el yugo del Señor Jesucristo. Pero dice, aprended de mí. Entonces nos lleva a que nosotros forzosamente tenemos que tener la enseñanza directa, personal del Señor Jesucristo. ¿Y cómo puedo yo saber eso? A través de los evangelios. Tú puedes saber cómo se comportó el Señor Jesucristo en los evangelios, pero te tienes que meter a profundidad para saber qué sí hizo, qué no hizo, cómo reaccionó, cómo se comportó, si gritó o no gritó, si se mantuvo callado. ¿Qué hizo? Los evangelios nos lo dicen. Hay que meternos a estudiar la palabra. Y otra cosa que me llama mucho la atención, dice, soy manso y humilde de corazón. Porque de repente la gente es mansa cuando le conviene. Se comporta muy en paz, muy tranquilito, cuando le es conveniente estar en esa condición. Cuando ya no le conviene, pierde la mansedumbre. Entonces no era manso, era hipócrita. Esa es la verdad de las cosas, era un mentiroso. Cuando el Señor Jesús de verdad ha hecho el cambio en nuestro corazón, pase lo que pase, nos vamos a mantener en mansedumbre, mansos, tranquilos, en paz, porque sabemos que Él va a hacer la obra. Y humilde de corazón, que todas las conductas que llevemos a cabo, todos los calificativos que hemos visto previamente a esto, tienen que salir del corazón, tienen que ser genuinos. ¿Por qué? Porque si no salen del corazón, entonces, ¿de dónde van a salir? De la mente. Y cuando las cosas salen del raciocinio, es porque estamos buscando algo, no porque emerjan de nuestro corazón. Eso es bien delicado y es bien importante que lo podamos entender correctamente. Hay algunas promesas que la palabra nos da y tenemos que conocerlas. Salmos 138:6 dice lo siguiente: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Entonces, si nosotros vemos el contexto de esta cita bíblica,
podríamos ver, Jehová es excelso y no atiende al soberbio, como lo vimos al principio. No lo atiende. ¿Por qué? Porque su soberbia lo aleja de él. Al altivo lo ve de lejos. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice que él habita en las alturas, en la eternidad. Pero también dice que habita con el de corazón quebrantado y humilde. Y luego entonces, si nosotros queremos habitar con Dios, hay un canto por ahí que se llama Habitación, y voy a construir una habitación donde reposes. Estoy parafraseando, no me acuerdo bien de la tonada, pero si yo quiero construir esa habitación, ese aposento alto para el Señor Jesús dentro de mi vida, y yo quiero que Él venga y repose, que esté ahí, que pueda disfrutar de ese reposo, yo necesariamente tengo que ser humilde y quebrantar mi altivez en el corazón, para que Él me pueda escuchar y me vea de cerca, no de lejos. Importante. Yo no puedo entrar a clamar, a orar, a lidiar un problema espiritual o guerrear una batalla espiritual con un corazón altivo. ¿Por qué? Porque al primero que voy a alejar con esto es al Espíritu Santo, y entonces la voy a luchar solo. Él no la va a luchar conmigo. Y muchas veces resulta ser que hay gente que cree en su altivez, en su soberbia. No, yo puedo, y la palabra dice, espérate, no, pero así. El que tiene que pelear la batalla es el Señor. Nosotros en nuestra trinchera, pero el que la gana es Dios, no nosotros. El que vence al enemigo es Dios, no nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer naturalmente, pero no perdamos de vista que tenemos que irrumpir en un mundo espiritual en el cual también debemos vivir, y el que nos otorga la batalla, el que nos otorga la victoria, el que nos otorga el triunfo es Dios. Y ahí es donde nosotros vamos entendiendo que a través de nuestra humildad vamos a ir ganando la batalla. Te voy a poner un ejemplo. Gedeón juntó, 10,000 personas, y le dijo Dios, no. Y después mandó a otros a su casa a descansar, y Dios le dijo, tampoco. Y luego, a final de cuentas, se quedó con 300, porque el que iba a pelear la batalla era Dios. Ni Gedeón ni sus hombres, Dios. Y cuando nosotros entendemos que nuestras batallas las va a pelear Dios a través de nuestro clamor humilde, con un corazón quebrantado de verdad, entonces Él empieza a operar. Y entonces nos acerca a su corazón, nos protege, nos guía y nos dice lo que tenemos que hacer. Así es como opera. Santiago 1:8 al 11. El hombre de doble ánimo, y también aplica para la mujer, es inconstante en todos sus caminos. Hoy sí, mañana no. Hoy sí quiero, mañana no quiero. Hoy no me siento bien. Hoy como que no se me da. No, con Dios no opera así. Con Dios vas a tener una relación continua, eterna y permanente. Porque así son las relaciones con Dios. Continua, eterna y permanente. Si no tienes una relación continua, eterna y permanente, no es una relación con Dios, porque Dios es eterno, y Él te dio vida eterna para estar en relación contigo eternamente. Para eso te dio vida eterna, no para otra cosa. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Verso 9.
El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. ¿Por qué tocó Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, este punto tan álgido? Porque resulta ser que la gente que tiene la capacidad de solventar todo lo que requiere financieramente, no necesita de Dios según ellos. O tienen a su Dios, o manejan su Dios. Por eso el apóstol Santiago lo dijo así. Ahora bien, tú y yo debemos saber y conocer que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y como todo lo que tenemos es gracias a Dios, entonces nuestro reconocimiento y nuestra humildad deben ser siempre para Dios. No hay para dónde hacerse. Y cuando nosotros comprendemos y entendemos que Dios es el que nos ha dado, el que nos ha proporcionado, el que nos ha cuidado, el que nos ha cubierto y el que nos tiene hasta hoy aquí, el que nos ha traído a este ebenecer, es Dios. Hay puntos que debemos comprender. La falta de humildad nos puede llevar a cometer gravísimos errores. Gravísimos. Uno de los puntos que yo lo he visto y he escuchado a mi padre espiritual que también lo dijo y lo analicé y yo también lo he visto, es que la gente soberbia no es prosperada por Dios. Porque normalmente la gente soberbia, como todo lo sabe, no escucha. Deja de creer en lo que Dios dice a través de los profetas y las profetas. Y hay un punto bíblico bien especial que esto yo lo aprendí a mi padre espiritual, que está en 2 de Crónicas 20:20, y que es bien importante que lo comprendamos. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces el que no cree en profetas, según la palabra, no será prosperado. Fácil, es bíblico. Y si lo ponemos a contrario sensu, pues dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron al deseo de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, si no creen en Jehová vuestro Dios, no estarán seguros. Si no creen a sus profetas, no serán prosperados. Hace contrario sensu, al revés. Porque la primera parte del verso es lo que hicieron, y cuando Josafat les habla y les dice: escúchenme. Entonces, nuestra humildad nos puede impedir ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra falta de humildad nos puede impedir buscar a quien tenemos que buscar para que nos ayude a lidiar una batalla espiritual. Nada me quita decirle a un hermano, una hermana: ayúdeme a orar por esto, no puedo solo. Nada me quita. Decirle al pastor, decirle al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro. No somos todólogos. No podemos lidiar batallas solos. Vamos a tropezar. Los ejércitos no se componen de uno solo. De entrada, si Dios y yo somos mayoría, entonces ya somos dos.
Pero Dios gobierna ejércitos de ángeles. Pero para que Dios pueda dar la orden a esos ángeles para lidiar o para pelear batallas, Dios tiene que ver que nosotros nos estamos comportando como Él nos dijo, como Él nos ordenó, mansos y humildes. Si no hay humildad en nuestro corazón, si no hay mansedumbre en nuestro corazón, Dios no va a activar nada en favor nuestro. Hay que aprender eso. Ahora, aquí hay una promesa bien grande y que yo la he tomado y he buscado, pero solo Dios, ¿verdad? Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración. Remuneración quiere decir pago de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, si nosotros queremos ganar las batallas, y ganando las batallas podamos obtener riqueza, podamos obtener honra y tener esa vida eterna, tenemos forzosamente que ser humildes y tenerle temor al Señor. Entendiendo temor como ese respeto, cuidado sobre la persona del Señor. Esto es bien importante. Quiero terminar con estos 3 versos. Mateo 18, 3 al 5. Y dijo el Señor Jesucristo: de cierto os digo que si no volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Bendito Dios. O sea que si queremos tener un cierto lugar en el reino de los cielos, tenemos que humillarnos como niños. Oye, ¿cómo se humilla un niño? Si tú le dices a un niño, ponte a orar porque el Señor Dios, o como dicen algunos padres a los pequeños, papá Dios te puede dar lo que quieres, ¿sabes cómo va a clamar ese niño por lo que desea? Se está humillando delante de Dios y se va a humillar delante de Dios momento a momento, tiempo en tiempo, en su entendimiento, para que Dios le otorgue lo que Él está pidiendo. Punto número 2. Los niños son ingenuos. Los niños tienen un corazón limpio. Entonces tenemos que presentarnos humillados y con un corazón limpio delante de Dios, para que esto funcione, para que esto opere. Y es bien importante que entendamos que la humildad nos va a llevar a recibir todo aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Imagínate que te presentas a pedir un favor a cualquier ser humano y te presentas sin humildad. Creo que la respuesta la sabemos, ¿verdad? No vamos a recibir el favor. Pero si nosotros nos presentamos humildemente, realmente humildes, suplicando, clamando, como debe ser, nos van a hacer el favor. Y cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos, si tenemos de verdad un corazón humilde, si tenemos de verdad un espíritu afable, si en verdad somos mansos, si en verdad hacemos las cosas por el servicio correcto a Dios. Quiero regresar a los puntos para que no se nos olvide. Si en verdad somos sujetos, si tenemos esa vestimenta de humildad, si somos sobrios al hablar, si no nos aferramos a lo que nosotros decimos o queremos, si nos despojamos de nuestra persona, si servimos y si somos obedientes, cuánto más nuestro Padre nos bendecirá otorgándonos la victoria que estamos buscando.
¿cuánto más? Por eso es bien importante que sepamos y conozcamos que si no hay humildad en nuestro corazón, tenemos perdida la batalla. Pero es una humildad de verdad genuina que debe salir de nuestro corazón y saber que no podemos solos. Solos no podemos. Y Dios nos va a poner las pruebas necesarias para probar nuestra humildad, para probar nuestro corazón, para probar nuestra alma, para probar nuestro espíritu. Y esta humildad la vamos a poder ver en detallitos, No creas que te va a poner una gran prueba para ver si eres humilde. No, en un detalle Dios va a ver si eres o no eres humilde. Y hay algo que tenemos que acordarnos. Si entramos en una prueba de humildad y no la pasamos, vamos a tener que entrar en una prueba superior de humildad para poder pasarla. Y si nunca la pasamos, vamos a estar en ese círculo vicioso. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos lo que nos dice el Señor Jesús. Aprended de mí, así nos dijo el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. No puedo ser contencioso, no puedo ser peleonero, no puedo ser altivo, no puedo ser soberbio. Tengo que entender que la misma dignidad tenemos todos delante de Dios. Y no sabemos si aquel que nosotros vemos con los ojos humanos, probablemente, digo, a mí no me pasa, gracias a Dios, y no es que yo me levante el cuello, pero no me pasa, que vemos a la persona o al hermano de menor condición en algún área de la vida, sea conocimiento, sea situación económica, sea experiencia, sea prudencia, amor, lo vemos un poquito menos crecido que nosotros, eso no nos da derecho a nada. Al contrario, nos obliga a ser más humildes, ponernos al mismo nivel de Él para buscar mostrarle y enseñarle lo que sí se debe hacer. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, no de otra forma. No de otra forma. Todas aquellas personas que lidiaron batallas reales en la Biblia tuvieron que comportarse humildemente. Dice la palabra de Dios que David no salía a la guerra, sino iba primero a la fortaleza. Tú y yo tenemos que entrar primero a la fortaleza, que es buscar la presencia de Dios con una guía profética para que Dios haga la obra que tiene destinada para nuestra vida. Muy bien, hemos terminado el estudio de la humildad en cuanto a esto de las batallas espirituales. Quiero orar por nosotros, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos guarde y que nos vaya mostrando cómo es que tenemos que ser humildes. Vamos a orar. Papito lindo de la gloria, te damos infinitas gracias, rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, que tu columna de fuego, Señor, esté por las noches sobre nuestra vida y tu columna de nubes, Señor, esté sobre nosotros en el día. Que tu Espíritu Santo nos dé conocimiento, entendimiento y sabiduría, Señor, pero sobre todo amor, para hacer todo, Señor, aquello a lo que nos has llamado. Yo te ruego y te suplico, Rey de la Gloria, que te magnifiques, que nos permitas entender todo esto que acabamos de ver, pero sobre todo vivirlo, Señor. Hacerlo carne en nuestra carne y vida en nuestra vida, para que cuando se nos presente, Señor, como dice tu palabra, el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, podamos enfrentar esa batalla, podamos enfrentar esa lucha y hacer lo correcto, Señor, delante de ti. Yo te ruego, precioso Rey del cielo, que bendigas a todos mis hermanos, que abra su entendimiento natural, su entendimiento espiritual, su conocimiento natural y espiritual, y que los lleves a un conocimiento superior de ti, precioso Señor Jesús, para que podamos hacer todo cuanto tú has determinado, todo cuanto tú has hablado para nuestras vidas. Te damos muchas gracias porque nos regalas este tiempo, porque nos regalas la oportunidad de escucharte, de aprender de tu palabra y avanzar un poco, Señor. Te damos muchas gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Amén, amén y amén. Les mando un fuerte abrazo, les mando besos a todos, les amo grandemente, los extraño muchísimo. Síganse cuidando, no salgan de casa, seamos obedientes a las autoridades naturales, seamos obedientes a las autoridades espirituales, pero sobre todo seamos obedientes al Señor,
obedeciendo su bendita palabra. Pasen una excelente tarde, noche, que Dios nos los bendiga, que sean llenos de la fuerza, el poder y